Buenos días, mis amados. El Señor les bendiga grandemente. Les habla su hermana Marta Rodríguez. Seguimos con nuestra enseñanza, nuestra posición de autoridad en Cristo. Hoy vamos a estar hablando sobre la caída del hombre. Decíamos que nosotros, el Señor nos ha dado autoridad, una posición de autoridad, la cual muchos no reconocemos o no sabemos o no estamos enterados de esto. Decimos también que estábamos hablando sobre la posición del primer hombre, que fue Adán, ¿verdad? Decíamos también que la raza humana fue creada para dos cosas: para tener dominio sobre este mundo y para alabanza de la gloria de Dios, ¿verdad? Decíamos también que todo esto estaba condicionado por la obediencia total que el hombre debía tener a Dios, quien fuera su creador y sustentador. Entonces, Adán, siendo el príncipe de este mundo, obedeciendo y alabando a su Dios, creo que hasta ahí quedó el estudio. Entonces, ahora vamos a darnos cuenta cómo fue la caída del hombre. Estaba en una posición, estábamos hablando de la posición del primer hombre. Ahora vamos a ver la caída del hombre. Decimos, ¿verdad?, que la ubicación en uno de estos dos reinos está basada en la obediencia. Adán pertenecía al reino de Dios porque se sujetaba a él. En cuanto dejara de obedecerle, saldría inmediatamente de él, así como salió Satanás en un tiempo atrás, estableciéndose en el reino de las tinieblas. Satanás tenía dos deseos inmensamente grandes en su corazón con respecto al hombre. Uno, anhelaba tener el principado que Adán tenía sobre este mundo. Y el otro, quería tomar la raza humana que Dios había creado para su alabanza, para que lo adoraran a él, puesto que seguía con las ínfulas de ser un Dios, ¿verdad? Nos damos cuenta que con base a esto comienza su cometido. Aquí vemos, ¿verdad?, que él empieza pues lanzando tentaciones a Adán para que le obedeciera a él y desobedeciera a Jehová. Vemos que si logra su objetivo, lo desligaría del reino celestial y lo ubicaría en el reino de las tinieblas, ¿verdad? Ya que el que obedece se vuelve, decíamos, esclavo de aquel a quien obedeces. Decíamos que esa palabra está en Romanos 6:16. Pues en este caso, mis hermanos, Adán se volvería esclavo de Satanás por la obediencia a él. Nos damos cuenta, ¿verdad?, como dice la palabra, que somos esclavos de a quien obedecemos. Y Adán, pues, si obedecía a Satanás, sería esclavo de él. A Satanás le sale su plan al pie de la letra, ¿verdad? Adán cae en la trampa perdiendo el principado que tenía en este mundo. Vemos que él obedeció a las tentaciones, cedió a las tentaciones, ¿verdad?, que Satanás puso, y vemos cómo Adán cae en su trampa. Nos damos cuenta que ahí, en ese mismo instante, pierde el principado que tenía en este mundo y su posición en el reino celestial, pasando ahora a ser parte ¿de qué? Del reino de las tinieblas. Satanás se ubica en su nuevo puesto cedido por Adán como príncipe de este mundo, teniendo además a toda la raza humana, miren, bajo sus pies, a su servicio y su alabanza, que era lo que él quería. Ahora Adán, aparte de perder los privilegios, porque perdió los privilegios con el Señor, los privilegios que el Señor le había dado, se ubicó bajo los pies del último demonio,
que se encontraba en la escala de autoridad del reino de Satanás por causa de su desobediencia. Luego de esto, vemos que viene Jesucristo y hace juicio a Satanás. El Señor le había entregado al hombre toda la autoridad sobre este mundo. Pero o sea el hombre, por su desobediencia, fue derrotado, cediéndole todo a Satanás. ¿Cómo nos damos cuenta que por la desobediencia podemos perder muchas cosas? Podemos perder todo aquello que el Señor nos ha dado. El Señor estaba viendo todo lo que estaba sucediendo y aunque era el Dios, ¿verdad? Aunque era el Dios Todopoderoso, estaba impotente ante lo que estaba sucediendo, puesto que Él le había delegado toda la autoridad sobre este mundo a Adán. El Señor pues ya había colocado toda autoridad sobre Adán. Y nos damos cuenta aquí en este estudio que voluntariamente, porque Él no lo obligó, voluntariamente Él vino y le entregó todos sus privilegios a Satanás. Y así nos pasa a muchos. El Señor nos ha entregado muchas cosas, el Señor ha puesto sobre nosotros muchas cosas y por algo que envía Satanás a nuestras vidas, cedemos todo lo que Dios nos ha entregado. El único que podía luchar contra el enemigo y buscar recuperar todo lo que había perdido era el mismo hombre. Y Satanás lo reclamaba así. Pero ¿cómo iba el hombre a recuperar lo perdido? Así ahora estaba debajo de los pies del diablo, el cual disfrutaba alegremente de su victoria, alardeando de su adquisición ganada con engaño. O sea, el enemigo se burla, el enemigo se goza cuando nosotros perdemos los privilegios que el Señor nos ha entregado. Nosotros como hijos de Dios tenemos privilegios que el Señor nos ha entregado a cada uno de nosotros. Bueno, Dios no podía, en su calidad de Dios, enfrentarse con el enemigo para recuperar el principado del mundo y la dignidad de la raza humana, sino el hombre. El hombre. Por tal razón, Dios se hizo hombre. Aquí donde vemos algo muy importante, ¿verdad? Vemos que Dios se hizo hombre. Y aquí vemos, ¿verdad? Dice que el único que podía recuperar era el hombre. Entonces viene Dios y se hizo hombre. Y estando en la calidad de hombre, se enfrentó a Satanás para arrebatarle todo lo que hurtó con engaño. Satanás pensó que las cosas se iban a quedar así, que nadie juzgaría su fraude, ¿verdad? Pero no se esperaba que Jesús, el Dios hecho hombre, antes de ir a la cruz a realizar juicio contra Satanás, dijo: ahora es el juicio de este mundo. Eso lo encontramos en Juan 12:31. Vemos aquí que el Señor queriendo decir que este delito no quedaría impune, que todo lo que Satanás había hecho, que todo lo que había causado, no quedaría impune, que el enemigo sería juzgado. Entonces por eso Jesús termina diciendo: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Lo encontramos en Juan 12:31, explicando que el principado que tenía Satanás en este mundo le sería quitado una vez muriera en la cruz del Calvario. El Señor Jesús, después que muere y resucita, levanta su mano derecha con su puño cerrado y dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Vemos ahora, Satanás no es más el príncipe de este mundo. Tengan claro esto. Ya no es el príncipe de este mundo. Ahora, el que tiene el principado sobre sus hombros es Cristo.
Ahora hay un solo Rey de Reyes y un solo Señor de Señores. Damos la gloria a Dios por esto. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se gesta una gran batalla en el cielo, donde Satanás tenía su trono como príncipe de este mundo. Lucha Miguel y sus ángeles contra el diablo y sus demonios, pero los demonios no prevalecieron. Fueron derrotados y arrojados del cielo y lanzados a la tierra. Cuando todo esto sucedió, dice la palabra que se oyó una gran voz en el cielo. Gloria a Dios, qué maravilloso, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta que ya Satanás no es el príncipe, ¿verdad?, de este mundo. Dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis 12, 7 al 12. Ahora, mis amados hermanos, todo aquel que acepta a Cristo como Señor y Salvador es trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios nuevamente. Colosenses 1:13. Por medio de Cristo cambiamos de posición en el mundo espiritual. Ya no estamos bajo la potestad del reino de las tinieblas. Escuchen, por favor, ya no estamos en el reino de las tinieblas. Que en autoridad está debajo del reino de Dios, sino que estamos en el reino de los cielos, el que está por encima de Satanás y sus demonios. Ahora cualquier demonio, por más poder que tengan, escuchen bien, y por más grande que sea, está bajo nuestros pies, posicionalmente hablando. Ya usted, ¿verdad?, sabe que ha salido de la potestad de las tinieblas y que ahora está en el reino de Dios. Pero dentro del reino celestial, aquí es donde nos vamos a dar cuenta cuál es su posición de autoridad. Que muchos no han entendido lo que Cristo hizo. Muchos no han entendido lo que Dios hizo. Muchos no han entendido que el Señor arrebató nuevamente, ¿verdad?, esa posición. ¿Cuál es su posición de autoridad? No se imagina usted lo que viene, ¿verdad? Ni se lo imagina. Yo creo que algunos no se imaginan lo que viene. Quisiera que leyeran cuidadosamente para que el Señor le revele por el Espíritu la supereminente grandeza del poder de Dios que habita en usted. Lean los versículos que están ahí escritos. Lean los versículos que están ahí, ¿verdad?, que he nombrado, para que ustedes puedan entender, porque debemos leer con el entendimiento. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos revele lo que estamos leyendo, que lo que estamos hablando, lo que estamos explicando, pídale guía al Espíritu Santo y el mismo Espíritu Santo se lo revelará. Bueno, quedamos hasta aquí, hasta una nueva oportunidad. Seguimos con las enseñanzas de la posición en que nos encontramos en el reino. Bendiciones, mis amados.